Buenos días, sean bienvenidos a esta presentación de nuestro proyecto final de la materia Funciones Matemáticas con respecto al tema Ley de Ohm. Nuestro equipo está conformado por Alarcón Delgado Carol Montserrat, Aedo Gallardo Maximiliano, Cabrera Vázquez José Benjamín, Lisandra Ríos Mendoza, Santiago Alberto Ramírez González y yo, su servidor, Corsino León Raúl. Bueno, la función se puede definir como una función que debe ser una variable, que tiene una relación, ya sea independiente o dependiente. La variable dependiente es y. Esta tiene la función de depender de la variable x. Y la variable x, esta tiene la función de no depender de la variable y. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de funciones con distintas clasificaciones. Estamos hablando de tres funciones: la función inyectiva, la función sobreyectiva y la función biyectiva. En la función inyectiva establece que distintos elementos del conjunto son correspondidos a distintos elementos del dominio. La función sobreyectiva dice que cada elemento del segundo conjunto es el valor de al menos un elemento del primer conjunto. La función biyectiva tiene todos los elementos del conjunto de salida, tienen un valor distinto en el conjunto de llegada y a su vez corresponde de un elemento de salida. Bueno, todas estas funciones tienen origen en un pasado, gracias a los pensadores como lo fue Isaac Newton, que establecieron las funciones como cantidades. También las funciones conocidas como f de x, que nació gracias a Alex Claude. En el caso de nosotros, los estudiantes de UPEMOR de IT segundo A, ¿en dónde hemos aplicado las funciones en nuestra vida personal? Las funciones están en todos lados y sabemos cómo identificarlas. Cuando manejamos en un automóvil podemos ver la relación que hay entre distintos factores: distancia por tiempo, kilómetros por litro o hasta kilómetros por pesos. Incluso cuando uno maneja, si tenemos el suficiente tiempo haciéndolo, sabemos cuál es la relación entre distintos factores. Tú mismo puedes notar cuántos viajes a tu trabajo puedes realizar con un tanque entero. Estas son relaciones que ocurren en todo momento de la misma manera. Y a continuación les voy a mostrar 3 ejemplos donde hemos usado funciones para entender más lo que sucede. Por ejemplo, se puede mirar la relación entre kilómetros recorridos en relación de los litros consumidos por los automóviles. El auto verde, habiendo recorrido 800 kilómetros, solo gastó 10 litros. Y el auto rojo, habiendo recorrido 1500 kilómetros, gastó 5 litros. Y realizando aritmética rápida, sabemos que el verde recorre 80 kilómetros por litro y el rojo 300 kilómetros por litro. La gráfica siguiente muestra la relación entre kilómetros y los litros consumidos, siendo el eje vertical y el eje horizontal respectivamente. Suponiendo que el auto verde es un automóvil viejo con una relación de 80 km por litro, gasta mucha más gasolina a comparación del increíble auto rojo que recorre 300 km por litro. Y por eso vemos que el auto rojo tiene mayor distancia recorrida a relación de los litros. En el siguiente ejemplo es de alguna práctica de biología que aprendimos, en el que aprendimos sobre el crecimiento exponencial de algunas células, suponiendo que cada segundo las células se dividen en 2, creando semejantes, y esas 2 se vuelven a dividir sucesivamente. Y esto demuestra una relación exponencial en cada segundo. Utilizando esta función podemos determinar la cantidad de células que existen en un momento determinado, como vemos en la gráfica. Si nos situamos en el segundo 4, sabemos que habrá 16 células en total desde haber iniciado el experimento. Y por último, en el siguiente ejemplo, el desempeño que tenga un programador hecho por un programa hecho por un alumno de UPEMOR, de la carrera de IT, dependerá de la memoria que use el programa. A menos líneas de código, mayor será el rendimiento. A mayor cantidad de líneas de código, menor será el rendimiento, así como vemos en la gráfica. Ahora, es importante conocer por qué un estudiante como nosotros de Ingeniería en Tecnología de la Información debería conocer los temas que están dentro de funciones matemáticas. Como bien sabemos, o
una explicación sencilla. La informática es una disciplina que deriva directamente de las matemáticas. Los primeros informáticos eran matemáticos que querían automatizar ciertos procesos de cálculos, haciendo así que nacieran los computadores, los procesadores más básicos. Entender esto o comprenderlo nos ayuda principalmente para saber que todos los procesos que nosotros como informáticos realizamos en la computadora dependen fuertemente de todo lo que es matemáticas. Ahora, bien es cierto que funciones matemáticas no incluye toda la matemática en general, aunque puede recurrir a temas básicos, o sea, como la aritmética o hasta la álgebra, tiene temas determinados. Algo fundamental de esta materia, como pues bien indica su nombre, son las funciones matemáticas. Una función que pues también se puede conocer como una aplicación o un mapeo, es la correspondencia entre el conjunto A dependiendo al conjunto B. ¿A qué se refiere esto? Que todos los datos del conjunto original o del de partida le va a corresponder un único elemento del conjunto B, o el conjunto de final o de llegada. Comprender qué son, pues nos ayuda al momento de querer realizar un programa, poniendo en práctica pues, la materia y todos los temas vistos principalmente en funciones, para hacer una gráfica, delimitar un conjunto o simplemente hacer una relación entre dos datos, haciendo que una variable sea dependiente a la otra. Indagando más en todo lo que puede contener la materia, conocemos todo lo que es el área, perímetros, fórmulas de figuras, trigonometría, los planos cartesianos, las explicaciones básicas de las rectas y pues como bien mencioné antes, las funciones. Estos temas siendo muy importantes, ya sea para la resolución de problemas de materias como física, un cálculo de una distancia que queremos conocer, escalas, tamaños, superficies y también pues, la graficación de algunos problemas nos sirven pues para tener una mayor comprensión del problema y cómo lo vamos a resolver. Entonces, concluyendo, tener el conocimiento de esta materia es necesario o hacemos un uso muy práctico para cualquier proyecto o trabajo encargado, ya sea a nosotros como estudiantes de la carrera o hasta para un profesionista, ya que para resolver los problemas reales, sea cual sea la situación, también si en algún momento se hace que un arquitecto nos pida un programa para pues, el cálculo de determinada medida en una superficie, un programa que pueda calcular varillas para que sean de la proporción correcta y se puedan sostener precisamente en la construcción de una casa o un puente y que no ocurran accidentes en el futuro, siendo una manera un poco más práctica que bien sabemos a lápiz y papel. El no tener conocimientos de los temas tratados y todo lo que define esta rama de las matemáticas puede suponer un problema tanto a nosotros como estudiantes, siendo un impedimento para el avanzar en la misma y poder comprender los temas posteriores, además también de un profesional que no podría ejercer de manera correcta todo el conocimiento adquirido alrededor de todos los años de carrera. Para conocer un poco más de la ley de Ohm. Se dice que la ley de Ohm es una relación matemática que se encuentra vinculada entre la corriente, el voltaje y la resistencia. Cuando nos referimos a que están relacionadas la corriente, el voltaje y la resistencia, quiere decir que dentro de la ecuación están estas tres variables, como se menciona y se puede observar en la imagen 12.2 del triángulo de Ohm. V es el voltaje, que se representa por voltios, I es la corriente, que se representa por amperios, y R es resistencia, que se representa por ohms. Esta misma ley nos dice que el voltaje es igual al producto de la corriente o la cantidad de electrones y el valor de la resistencia donde se consume y se va a transformar algún tipo de energía. La representación la podemos encontrar en la parte de arriba, en la imagen 12.1, donde el voltaje de color amarillo está empujando a un amperio de color verde y este se encuentra con una resistencia aplicada por parte de un ohm que se encuentra de color café en la parte de arriba. ¿Por qué se eligió este tema o situación? El tema de ley de Ohm es algo muy visto en el ámbito de las ingenierías y específicamente en la ingeniería de la información. Esta materia y este tema se involucran en cuestiones como la arquitectura de las computadoras, en la electricidad y también en el magnetismo. Para poder comprender un poquito más los componentes físicos que se pueden encontrar dentro de
una computadora o cualquier componente de la computadora, y a su vez conocer cómo es su funcionamiento para poder tener y presenciar la energía eléctrica. A su vez también nos pareció un tema bastante interesante donde podemos mencionar términos como el voltaje, la resistencia y el amperaje, pero en operación con aparatos que podemos usar en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo alguna laptop, algún PC, alguna televisión moderna o cualquier tipo de electrodoméstico que nos rodea y lo trabajamos sin que nosotros nos demos cuenta. Así, a su vez, esta ley nos permite conocer de manera física o simulada, y gracias a sus fórmulas se pueden realizar diversos tipos de mediciones y también se pueden encontrar resultados de cualquier tipo de componente que un electrodoméstico se encuentra a nuestra disposición. De esta manera nos cabe mencionar que también nos va a permitir conocer de manera más profunda y precisa todo lo que nosotros podamos tener en cualquier duda a futuro. Explicando sobre qué se utilizó para llevar a cabo este proyecto final de la materia de funciones matemáticas. Primero que nada, utilizamos el software Microsoft Word en la imagen 14.4 para ir escribiendo todo lo que fue necesario para realizar este proyecto. Ejemplo, ahí en Microsoft Word vaciamos lo que fue la introducción, aplicación, por qué funciones matemáticas, por qué funciones y la problemática a resolver de nuestro tema. En este caso fue la ley de Ohm. También cabe aclarar que en este software Microsoft Word planteamos las imágenes que le dan énfasis y se puede entender mucho más fácil para el entendimiento de este programa, de este proyecto, perdón. Seguidamente se utilizó el software propiamente también de Microsoft PowerPoint, como lo dice en la imagen 14.1, el cual nos sirvió para presentar este proyecto y poder darle una mejor visualización para presentarlos con todos ustedes. Este software también cabe aclarar que también ayudó a realizar este video que estoy haciendo ahora mismo, y también ayudó a mis compañeros a recopilar su información en resumen para poder explicarlo con ustedes. La problemática que utilizamos a escoger para solucionar fue encontrar el voltaje, corriente y resistencia total en un circuito en serie y en paralelo. Esto gracias a la ley de Ohm. Ahora se decidió nuestro equipo se decidió por realizar dos programas los cuales ayudaran a resolver este tipo de circuitos. Se dividió el programa en dos partes, se dividió la problemática en dos partes, lo que fue circuito en serie y circuito en paralelo. Para el circuito en serie se utilizó el software para pseudocódigos, PCIN, como lo dice en la imagen 14.3. PCIN sirve para realizar pseudocódigos y poder visualizar mejor un circuito en serie. Aquí se utilizó la problemática del circuito en serie. Ahora, para programar el circuito en paralelo, se utilizó DEP-C++, como lo dice en la imagen 14.2. DEP-C++ es un entorno de programación para el lenguaje C. Se escogió DEP-C++ porque se demostró que así se puede observar mucho mejor y puede ser de gran ayuda para la resolución de circuitos en paralelo. Ahora, C++ aplica las fórmulas que nosotros deseamos que resuelva. En este caso, la ley de Ohm fue dada gracias a los valores que nosotros le dimos en el programa.
Por ejemplo, para encontrar la corriente total, la resistencia total y el amperaje total. Ahora, para encontrar el voltaje total, el programa te requiere los datos de un circuito en paralelo. Cabe aclarar que todos los componentes deben de estar en paralelo, de forma resistiva. Ahora, para encontrar el voltaje total, te pide cuántos componentes, cuántas resistencias hay en tu circuito. Supongamos que tenemos 3. Estas resistencias el programa te las va a guardar y posteriormente tú les vas a dar los valores para sucesivamente sacar la resistencia total. Seguido de esto te va a visualizar la resistencia total con una fórmula que ya veremos más adelante. Después les va a pedir la corriente total. Seguido de esto va a ser la fórmula indicada, la que el programa tiene por defecto, y finalmente les va a devolver el resultado final. Ahora, Liveware, como lo podemos ver en la imagen 14.5, Liveware es un software profesional capaz de simular circuitos ya de manera general, de manera visual y de manera más cómoda. Se utilizó principalmente para corroborar los resultados que nosotros le demos a nuestros programas hechos en Dev C++ y en PCInt. Ahora, gracias a Liveware, pudimos observar que también nuestros datos fueron corroborados de manera correcta y nuestros programas funcionan de una manera correcta. Liveware se utilizó gracias a que, por tener una sintaxis demasiado cómoda y un menú demasiado accesible, por esta razón se utilizó para corroborar los resultados de nuestros programas. Y pues independientemente, también utilizamos lo que fue la plataforma de Google Docs, la cual se encargó de recopilar la información de todos los integrantes del equipo para finalmente recabarlas en un formato final en Microsoft Word. También cabe destacar que utilizamos medios electrónicos como lo es WhatsApp para poder comunicarnos entre sí. Y estos son los medios, los softwares y los medios por los que nosotros requerimos utilizar para dar resolución a esta problemática de la ley de Ohm y también poder darle solución a este proyecto. Ok, vamos a ver cómo se aplica la ley de Ohm en nuestro circuito en serie. Primero, ¿por qué se le llama circuito en serie? Y esto es por dos características. Primero, que solo tenemos un camino para la corriente eléctrica y nuestras terminales y resistencias están conectadas de forma sucesiva, de forma en serie, vaya. Aquí podemos observar que tenemos nuestra fuente de energía de 120 voltios, nuestra resistencia 1 de 10 ohms, resistencia 2 de 10 ohms y resistencia número 3 de 20 ohms. Están conectadas de forma en serie, de forma sucesiva. El circuito en serie tiene ciertas características que lo diferencian del circuito en paralelo. La primera es que la intensidad de la corriente es la misma. Nosotros podemos medir la intensidad de corriente en cada una de nuestras terminales o de nuestras resistencias. Por ejemplo, aquí podríamos medir nuestra intensidad de corriente, aquí también y aquí también. Entonces, nuestra intensidad de corriente en un circuito en serie siempre es la misma. Otra de las características que lo diferencian es que para obtener nuestra resistencia total, la resistencia total de todo nuestro circuito, lo único que tenemos que hacer es sumar la resistencia 1 con la 2 y la 3. En este caso tenemos 10 ohms
10 ohms y 20 ohms. A la hora de sumarlos tendríamos una resistencia total de 40 ohms. Ahora, la ley de Ohm se aplica de la misma manera al circuito en serie que al circuito en paralelo, por lo que para obtener el voltaje total tendríamos que multiplicar la intensidad de corriente por la resistencia total. Estos son valores totales. La resistencia, para obtener la resistencia tenemos que dividir el voltaje entre la intensidad. Y para obtener la intensidad tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia total. Ok, para resolver este pequeño ejercicio, este pequeño ejemplo, tendríamos que asegurarnos de que nuestros valores son los mismos, están dados en la misma medida, en este caso ohms, tenemos ohms, ya que si está dado en mili, en micro, no nos van a dar los mismos resultados. No nos van a dar los resultados correctos. Y este está en voltaje. Ok, vamos a utilizar esta fórmula porque el dato que no tenemos es la intensidad. Para obtener la intensidad recordemos que es dividir el voltaje total de nuestro circuito, que ya está aquí dado por nuestra fuente de energía, 120 volts, entre la resistencia total. Entonces, para obtener la resistencia total, recordemos que solamente hace falta sumar cada una de nuestras resistencias. En este caso 10 ohms más 10 ohms más 20 ohms, lo que nos daría 40, y tendríamos una división de 120 volts entre 40 ohms y nos daría 3 amperes, que es la forma en que nosotros medimos la intensidad de corriente. Muy bien, ahora quisiera explicarles cómo funciona el programa para resolver nuestros circuito en serie. Ok, aquí tenemos el código del programa que explicaré más tarde cómo funciona. Por ahora veremos su funcionamiento ya ejecutado. Y para hacer esto, quisiera que tomáramos de vuelta el primer ejemplo que se respondió del circuito en serie. Tenemos este circuito sencillo con nuestra fuente de energía de 120 volts, nuestra resistencia 1 de 10 ohms, resistencia 2 de 10 ohms y resistencia número 3 de 20 ohms. Ok. El programa nos da ciertas opciones para poder resolver nuestros problemas. El primero es cálculo de intensidad, voltaje y resistencias, que es la opción que nos interesa en este momento. Después explicaré la segunda opción. Decimos que queremos la opción número 1, cálculo de intensidad, voltaje y resistencias. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita? Intensidad. Ok, muy bien. ¿Qué quiere calcular? Lo que queremos ahora es la intensidad de nuestro circuito. La opción número 2. Dice, nota, la intensidad de la corriente es la misma en todo el circuito. Para calcular intensidad, escriba el voltaje del circuito dado en volts. Ok, vamos a revisar. Tenemos nuestro circuito con una fuente de alimentación de 120 volts. Ok, vamos a dar 120. ¿Cuántas resistencias tiene su circuito? En nuestro circuito observamos que tenemos 3 resistencias unidas de forma consecutiva. Ok, le damos la primera 10 ohms, perdón, 10 ohms en la segunda y 20 ohms en la tercera. Ok, tenemos 3 resistencias. Del valor de la resistencia 1 en ohms tenemos 10, en la resistencia 2 tenemos 10 y en la resistencia 3 tenemos 20. Ok, aquí dice el valor de su resistencia total es de 40 ohms, que es lo que comprobamos al inicio de nuestro ejercicio. El valor de la intensidad de su circuito es de 3 amperes y así se vería nuestro circuito si tuviéramos una sola resistencia, ya que esta es la resistencia total de nuestro circuito, 40 ohms,
los 120 volts y una intensidad de 3 amperes. Ok, esa es la primera función de nuestro programa. Muy bien, ahora ya vimos que la primera opción nos permite calcular la intensidad, el voltaje o la resistencia total de nuestro circuito. La segunda opción dice, si en su circuito va a realizar un aumento en los valores de alguna variable, esta opción le permitirá tener una tabla y le generará una función matemática si la gráfica es lineal. Ok, vamos a seleccionar esta segunda opción y veremos de qué se trata. También nos permite calcular el voltaje de un circuito, nos permite calcular la intensidad de un circuito o la resistencia total de un circuito. La diferencia es que aquí nosotros vamos a seleccionar un valor para hacer una variable independiente que no se mueva, solamente le vamos a dar ese valor y así se va a quedar. Y la segunda variable vamos a seleccionar de cuánto en cuánto queremos que vaya aumentando, así para tener el resultado, lo que queremos calcular, por ejemplo el voltaje, en nuestra primera opción, tenemos valores variados dependiendo en cuánto aumente, por ejemplo, la intensidad o la resistencia. Vamos a seleccionar esa primera opción, calcular voltaje del circuito. Ok, ¿qué variable es la que permanece constante? En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, que nuestra intensidad va a permanecer constante, no va a haber ningún aumento en la intensidad. Y nos va a pedir que le demos la intensidad en amperes. Digamos que tenemos una intensidad de 5 amperes. Y nos pregunta cuántos datos quiere en su tabla, cuántos cambios habrá en la resistencia. Nota, los datos de la tabla siempre empiezan cuando la variable independiente vale 0. Después se le pedirá de cuánto en cuánto quiere que avance. Digamos que queremos 10 datos en nuestra tabla. Y cuánto queremos que aumente la resistencia en ohms. Recuerde que este será un aumento constante. Si le damos, por ejemplo, 10 ohms, en el dato 1 vamos a tener 0, como nos especificó. En el dato 2 vamos a tener 10 ohms. En el dato 3, 20, 30, 40, 50, así hasta los 10 datos que le pedimos. Digamos que queremos un aumento de, ¿qué será? 10 ohms. Y nos generaría nuestra tabla. La tabla se vería así. Como especificamos, la intensidad se mantiene constante, 5 amperes. Nuestra resistencia es la que está aumentando de 10 en 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Y el voltaje es nuestro resultado. Primero tenemos 50, luego 100, 150 volts, etc. Así nuestros 10 datos. Y nos genera nuestra función matemática para graficar. Aquí nuestro programa solamente nos genera funciones lineales, ya que si tenemos una función que no es lineal nos va a arrojar un mensaje que dice que no es lineal. Tenemos f de x es igual a 5x. Si graficamos esta función vamos a tener nuestros puntos de 10 como x, la resistencia como x, y voltaje sería y tendríamos nuestra gráfica lineal. Muy bien, ahora quisiera mostrarles el funcionamiento del programa, explicar rápidamente cómo funciona el programa. Aquí al inicio tenemos nuestra interfaz de interacción con el usuario, donde manda nuestros mensajes. Bienvenido, este programa contiene 2 funciones y las opciones que tenemos. Después definí variables que vamos a utilizar, enteros para decisiones, reales para resultados, y definí dimensiones, bueno, arreglos, vaya. Definí variables como arreglos para poder guardar nuestros datos con un máximo de 50, y ahí podemos guardar nuestros datos que van variando como resistencia, voltaje o intensidad. Ok,
utilicé una función switch para nuestras opciones. Al inicio nos da dos opciones, nuestra función switch. Luego, dependiendo de la opción que se eligió, vamos al 1 o vamos hasta el 2. En el 1 tenemos nuestra primera función, nuestro primer programa que nos realiza de una forma sencilla el cálculo de intensidad, voltaje y resistencias. Y aquí se utilizó un while, un mientras, que no nos permitirá seleccionar otra opción que no sea la 1, la 2 o la 3, que es calcular voltaje, intensidad o resistencia. Otro switch para nuestras funciones, nuestras tres funciones. Y aquí se van pidiendo los datos que se requieren, ciclos para poder guardar nuestros datos que son varios, en este caso las diferentes resistencias que tenemos, y nuestra pequeña operación que nos va dando una resistencia total. Aquí es donde se aplica la ley de Ohm, ya que tenemos nuestros datos necesarios para usarla. Voltaje es igual a resistencia total, en este caso RT es resistencia total, por la intensidad. Entonces es donde nos genera nuestro circuito con los datos que tiene nuestro circuito, vaya. En el número 2 es el cálculo de nuestra intensidad. De la misma manera tenemos el cálculo de la resistencia, y como un extra, aquí en el cálculo de la resistencia, ya que tenemos el dato de nuestra resistencia total, nos pregunta si queremos dividirlo en varias resistencias, y ya lo divide entre las resistencias que nosotros queramos. En el 2 tenemos nuestro segundo programa, que es muy similar. Utilizamos el mientras para no elegir otras opciones, para que no se puedan elegir más opciones que no sean las dadas, y nuestro switch para las diferentes funciones que tenemos, solo que en este caso al final utilizamos algunas operaciones para poder generar nuestra función matemática. Aquí lo que estamos haciendo es identificar primero cómo estaría dada la ecuación de la recta según los valores que estamos teniendo en nuestra tabla. Obtenemos solamente la inclinación de la recta para saber cuál es su ecuación, y de ahí convertirla en una función matemática. Lo único que tenemos que hacer es identificar cuál es x, cuál es y obtener lo que es b. Sabemos que la fórmula de una función a la hora de despejar utilizamos lo que es b en nuestra ecuación de la recta. Entonces aquí es donde sacamos la inclinación de nuestra recta, y este es el despeje de cuál es el valor de b según nuestra ecuación de la recta, y lo convertimos en una función. De la misma manera, nuestras demás opciones de cuáles son las variables que son constantes o cuál es la variable independiente, y así es como se hizo en la segunda parte de este pequeño programa. Muchas gracias. Nuevamente vamos a explicar lo que es un circuito en paralelo. Bien, un circuito en paralelo está conformado por distintos componentes electrónicos, desde resistencias, capacitores, inductores, diodos, etc., como le dice su nombre, conectados paralelamente entre sí, como lo podemos observar en la imagen 16.1. La imagen 16.1 nos quiere decir un ejemplo de un circuito en paralelo con distintos componentes. Podemos observar un voltímetro, una fuente de alimentación, una corriente que pasa a través de los cables y diferentes componentes como lo son una resistencia, un capacitor, y finalmente en medio tenemos lo que es una bobina. Es esta L que está aquí. A través de ellos pasa lo que es una corriente. Lo que podemos observar aquí es que tenemos la corriente 1, la corriente 2
y la corriente 3. Estas tres corrientes pasan a través de los componentes electrónicos que tenemos aquí en este circuito en paralelo. Cabe destacar también que en este tipo de circuitos también vamos a aplicar la ley de Ohm, como se explicó anteriormente. La ley de Ohm establece que la tensión a lo largo de un resistor es proporcional a la corriente y fluye a través del resistor. Esto lo podemos ver en el libro Fundamentos de Circuitos Electrónicos por el autor Sadiku, publicado en 2006. Podemos observar también en la imagen 16.2. En la 16.2 tenemos, como ya lo había dicho mi compañero anteriormente, triángulos que explican mucho mejor la ley de Ohm. Por ejemplo, para encontrar el voltaje, tenemos voltaje sería igual a corriente por resistencia. Corriente sería voltaje sobre resistencia. Y resistencia sería voltaje sobre resistencia. Resistencia sería igual voltaje sobre corriente. En este tipo de circuitos también es indispensable la ley de Ohm. Lo único que cambia es lo siguiente. La resistencia equivalente en un circuito en paralelo. Las resistencias equivalentes en paralelo de dos o más resistores es igual al producto de sus resistencias dividido entre la suma, como lo quiere decir la imagen 17.1, que nos quiere decir la fórmula resistencia equivalente. Esta fórmula nos dice que dependiendo de las resistencias que nosotros tengamos en el circuito en paralelo, van a ser sumadas van a ser divididas entre 1 para posteriormente ser sumadas. Por ejemplo, aquí tenemos la resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 y así sucesivamente dependiendo del número de resistencias que tengamos en nuestro circuito en paralelo, para finalmente dividir ese resultado entre 1. A diferencia de la resistencia equivalente en un circuito en serie, que establece el circuito en serie que todas las resistencias se van a sumar. No, para el circuito en paralelo vamos a aplicar esta fórmula de la imagen 17.1, la fórmula llamada resistencia equivalente. Podemos observar también en la imagen 17.2, podemos observar un ejemplo del número de resistencias en paralelo en un circuito. Podemos observar que tenemos la presencia de una fuente de voltaje, una corriente y corriente 1 y corriente 2, que ambas están pasando independientemente por su resistencia. Ahora, la fórmula para este circuito quedaría de la siguiente manera. La resistencia equivalente sería igual a 1 entre resistencia 1, entre su valor, más 1 entre resistencia 2, su valor. Estos dos resultados se van a sumar para posteriormente ser divididos entre 1. Y listo, así, gracias a la imagen 17.2 que establece un ejemplo de las resistencias equivalentes en paralelo, así se puede sacar. Los nodos y las ramas también están presentes en este tipo de circuitos en paralelo. ¿Qué quiere decir? El nodo es el punto que une dos o más elementos del circuito. Podemos observar en la imagen 18.1 que tenemos un circuito en paralelo y podemos observar que tenemos tres nodos. Y aquí podemos observar que tenemos tres nodos. Los nodos son los puntitos rojos. Los nodos son los puntitos rojos que están presentes en este circuito. En este caso, A es un nodo, B es otro nodo y C es otro nodo. Estos tres puntos son los nodos de este circuito. ¿Por qué? Porque estos tres están conectando a nuestros componentes. En cuanto a las ramas se presentan como
un solo elemento o más dentro de un circuito. Como lo podemos observar en la imagen 18.2, en la imagen 18.2 establece que tenemos distintas ramas, distintos componentes. En este caso tenemos uno que es la fuente de alimentación de 10 volts, 2, la resistencia de 5 ohmios, 3, una resistencia de 2 ohmios, 4, una de 3 ohmios y 5. Y 5 que sería el amperímetro. 5 que es el amperímetro. En este caso, para este ejemplo de este circuito de la imagen 18.2, tenemos lo que es la presencia de 5 ramas. Ahora pasamos a la problemática a resolver. Este ejemplo nos dice: encuentre el amperaje total que pasa por el circuito de la imagen 19.1. La imagen 19.1 nos establece un circuito en paralelo. Tenemos la presencia de una fuente de alimentación y 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias. Esta imagen 19.1 representa un circuito resistivo en paralelo. Ahora, este problema se va a resolver mediante el programa que se realizó. Primero que nada, la problemática a resolver, como lo podemos observar en la imagen 220.1, representa el valor de la resistencia total que está presente en el circuito. En nuestro programa de que hace los valores de un circuito paralelo, la opción que da el menú para realizar la corriente, primero que nada te pide que introduzcas cuántas resistencias hay presentes en el circuito. En este caso tenemos presente 6 resistencias. Esto quiere decir que el circuito primeramente te va a decir cuántas resistencias hay en tu circuito en paralelo. Entonces 6 resistencias. Seguido de esto te va a pedir cuál es el valor de cada una de las resistencias. Podemos observar que gracias al software profesional Liveware, en la imagen 20.1 podemos observar que hicimos un ejemplo de un circuito en paralelo. Ahora, la resistencia 1 tiene 10 ohmios, la 2 tiene 5, la 3 tiene 15 y así sucesivamente, 10, 5, 15, 20, 15 y 10. Estas resistencias están dadas en ohmios. Ahora, ya que el programa te pidió sus valores individualmente, seguidamente te va a sacar la resistencia total. Esta resistencia total está dada gracias a un multímetro que nos da la resistencia total. En este caso, para esta problemática, la resistencia total es 1.71 ohmios. Ok, después, finalmente, la imagen 21.1 muestra el resultado aproximado de la corriente total que está presente en el circuito en paralelo. En este caso, ya contamos con el voltaje total, que son 20 ohmios, las 6 resistencias con sus respectivos valores, y gracias a este multímetro podemos observar la corriente total. La corriente total aproximadamente es de 10.44 amperios. Ahora, estos 10.44 amperios son los que pasan a través de este circuito en paralelo. Y este sería el resultado. Bien, ahora pasamos a resolver, a dar la respectiva solución a la problemática anterior vista en la diapositiva. En esta problemática a resolver de la imagen 21.1, que muestra un circuito en paralelo, vamos a darle solución gracias a nuestro programa hecho en lenguaje C. Primero que nada vamos a ejecutarlo. Bien, nos da la bienvenida al programa, que nos dice: bienvenido a nuestro proyecto final.
Se presentará el siguiente programa que puede realizar las operaciones electrónicas para encontrar voltaje total, resistencia total y amperaje total de un circuito en paralelo mediante la ya conocida ley de Ohm. Presionamos Enter para continuar y se nos presenta un menú de opciones. En este menú de opciones podemos escoger a nuestro gusto qué es lo que deseamos averiguar en un circuito en paralelo. Ahora, la problemática dice que encontremos el amperaje total en un circuito en paralelo. Vemos las opciones y aquí sería la opción número 2, amperaje total. Como ya lo había dicho, nos está pidiendo el número de resistencias en el circuito. El número de resistencias es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 resistencias en paralelo. Valor de las resistencias en ohms. Aquí vamos a poner su valor respectivo en ohmios. Vamos a escribir 10. Valor de la resistencia 2, 5. Resistencia 3, 15. 4, 20. 5, 15. Y 10. La última. Ahora, la resistencia total nos está diciendo que vale un total de 1.71 ohmios, que lo podemos verificar gracias a Liveware. Liveware nos ayudó a verificar la resistencia total, que es 1.71, estamos en lo correcto. Ahora nos está pidiendo el voltaje total. El voltaje total es 20 volts. Escribimos 20. Y el amperaje total del circuito en paralelo es 11.67. Ahora, esto es un resultado aproximado, ya que Liveware nos da un resultado igualmente no tan exacto por la variación del simulador. Eso quiere decir que nos da un total de 11.67. Ahora aquí nos está dando un total de 10.44. Es un resultado aproximado. Quiere decir que nuestro circuito pues funciona correctamente con respecto a la corriente total. Ahora nos está diciendo el programa. ¿Desea salir o continuar? Le podemos dar en salir para salir del programa o continuar para regresar al menú anterior y poder encontrar el voltaje, la resistencia o la corriente total, dependiendo de lo que nosotros deseamos. En este caso vamos a terminar el video hasta aquí. Vamos a darle en salir. Número 2 para salir. Y muchas gracias por su preferencia. Y listo, salimos del programa. Listo, bueno, para finalizar aquí tenemos nuestras bibliografías. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.